Chava Shalom. El Eterno les bendiga. Vamos a iniciar. Ok. La porción Bejucoctay. Esta porción, la número 33. Terminamos con 33 porciones. Terminamos con 3 libros de la Torá. Es la última porción del libro Vayikra. Y hay algo interesante que en el número 33, cuando aparece, cuando lo menciona, muchos raman, los cabalistas lo llaman como un número maestro, pero no nos vamos a meter en nada de cábala, sino simplemente cómo aparece en la escritura y nos da ese número de acuerdo a lo que está en la Torah. ¿Sí? Entonces, vamos a ver esta porción, vamos a hacer la oración. Barujet Adonai Adonai, Baraj, Barujet Adonai, Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol hamamim benatan lanu et torato, Barujet Adonai noten haTorah. Amén. Muy bien. Y terminamos un libro. Cuando terminamos un libro, realmente uno puede entender cuál es el plan de Hashem. Hashem nos enseña en lo micro, en lo macro, siempre nos está enseñando una y otra vez. Y somos muy flojos para leer un libro. Si leemos el primer versículo y el último, y tenemos conocimiento de Torah, nos va a enseñar exactamente Hashem qué es lo que nos está enseñando, ¿verdad? Vayikra inicia en el capítulo 1, versículo 1, y termina en el 27, 34. Y el 1.1 dice, y llamó a Adonai a Moshe, y habló con él desde el tabernáculo de reunión, diciendo, habla a los hijos de Israel, y diles, cuando alguno entre a vosotros, y ofrece ofrenda a Adonai, de ganado, vacuno o ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Fue la primera orden que le dio Hashem a Moshe para hablarle al pueblo. Y termina con, estos son los mandamientos que ordenó Adonai a Moshe para los hijos de Israel en el monte de Sinaí. O sea que nos está diciendo que todo este libro de Vayikra fue hablado en el monte de Sinaí. ¿Sí? Todos los mandamientos que hemos visto, todos fueron hablados en el monte Sinaí. ¿Sí? No hay con que nada más se dieron 10 mandamientos y los demás se fueron dando conforme fue avanzando el tiempo. No. Entonces, por lo menos aquí entendemos algo. Primero, si lo pudiéramos resumir, el libro de Vayikra, una ofrenda. ¿Se acuerdan que vimos en Vayikra cuando vimos la porción de Vayikra que era ofrenda? Un acercamiento. ¿Sí? Entonces, un corbán. ¿Recuerdan corbán? El corbán viene de la palabra karab, de la misma raíz karab, y es acercarse, estar cerca o presente. Cuando les iba a entregar la Torá, Hashem, ¿qué le dijo al pueblo? Prepárese porque en 3 días desciendo en una nube, pero le dio instrucciones al pueblo para acercarse. Y se acercarán y pondrán límites. Hay límites para acercarse a mí. Eso fue lo que les dijo Hashem. Entonces, les dio una oportunidad de que el pueblo se acercara a Hashem. ¿Dónde fue? En el monte Sinaí. Entonces, si entendemos versículo 1 y versículo 27, vamos a entender que Hashem le dio instrucciones al pueblo de cómo acercarse en el monte Sinaí. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿se acuerdan que habíamos visto que Vayikra tiene un sentido no quiero decir como algo oculto, sino en la forma de cómo preparar a un pueblo para acercarse a Hashem? La forma de cómo un pueblo puede subir. Si estamos viendo que el versículo 1 te dice Corbán, cómo te acerques. Y el versículo último te habla del Sinaí. Y si podemos ver que el Sinaí es una montaña, vamos a entender cómo acercarte a la montaña. Y si entendemos que el templo está en una montaña también, Hashem te prepara cómo te acerques a esa montaña y cómo te pone límites. En el templo había límites. No todo Israel podía estar donde él quisiera. Los israelitas llegaban hasta cierto límite, los levitas hasta otro límite, los hijos de Aarón hasta otro límite, el sumo sacerdote hasta otro límite. ¿Sí? Todo había límites. Entonces,
Del 1 al 15 iniciamos, son como rituales de cómo purificarnos delante de Hashem. Para llegar a la mitad, que es el Vayikra 16, que nos enseña Yom Kippur. Y después de Yom Kippur nos enseña cómo ser un pueblo justo, recto delante de Hashem. ¿Sí? Entonces el libro Vayikra, si lo podemos entender, es un libro que nos va a hacer un cambio para acercarnos a Hashem. Y de hecho se trata esa de la porción del día de hoy. La última porción nos habla de caminar en los mandamientos de Hashem. ¿Sí? Así empieza y ahorita la vamos a ver. Vayikra, esto yo no lo había visto, pero ahora que estoy viendo un poquito el hebreo, que entiendo un poquito más, entiendo que Vayikra, cuando dice va, es como y, está agregando algo. Entonces se llama y llamó, o él habló. Y Yikra, cuando una palabra o un verbo empieza con la yud, normalmente va a tender a ser futuro. Cuando empieza con la yud, casi siempre va a ser un verbo en futuro. ¿Sí? Jacob, Yisak. Yisak es reír. Por eso cuando hacemos la oración de la Amida, dice, y Jacob reirá, o puede estar alegre, cantará, hablan en un tiempo futuro, porque ambos nombres están escritos hacia el futuro. ¿Sí? Entonces, Yikra también está haciendo como un futuro. A lo mejor no lo vemos, dices, y llamó, o él fue llamado. Pero cuando Hashem le habló a Moshe, era para que se presentara en el futuro, no para que se presentara en ese momento. Y le llamó. Iba a ser una acción futura. ¿Sí? Entonces, si entendemos eso, y entendemos, por ejemplo, Yikra. Yikra tiene, así se escribe Yikra, leer. Leer, Yikra. Pero puede ser también ser nombrado, Yikare, o Yikra, ser llamado. Se escriben exactamente igual, solamente son las vocales. O Yukra, que es leer en voz alta. Entonces, leer y ser llamado en el hebreo es el mismo verbo. Ahora, ¿por qué esto? ¿Cómo podías hablarle a una persona? ¿Cómo puedes hablarle a una persona? Tienes que escuchar primero su nombre, ¿no? No puedes pronunciar. Una persona que nunca ha escuchado no puede hablar. Entendemos eso de un sordo mudo. Es sordo, mas no es mudo. Pero eso es mudo porque nunca ha escuchado, no puede pronunciar una palabra. En la antigüedad, tu nombre se escribía y ya sabían cómo te llamabas, o tu nombre lo escuchabas y ya sabían cómo llamarte. ¿Sí? Entonces, todas estas palabras de Yikra tienen que ver con leer, ser nombrado y leer en voz alta. Y si entendemos eso, y Vayikra nos lleva a un Yom Kippur. Aquí inicia Vayikra, ser llamado, escrito o leído en voz alta. ¿Qué va a pasar en Yom Kippur? Entramos en un periodo de juicio de Rosh Hashanah a Yom Kippur, y en Yom Kippur, en ese periodo estamos hablando de que tu nombre sea inscrito en el libro de la vida. ¿Sí? Si tu nombre es inscrito, puede ser leído en voz alta para que seas llamado a ser perdonado y entrar en la tierra de Hashem. ¿Sí? Entonces este libro Vayikra nos enseña eso. Prepararnos para Yom Kippur, para que esté una nación justa y recta delante de la tierra. Es el mismo verbo. ¿Tiene sentido? ¿Sí? Que entonces, si vemos la primera porción, Vayikra, ser llamado a presentarnos delante de Hashem, y Bejucotai, mis estatutos. ¿Qué podemos entender en un resumen en dos porciones?
somos llamados a leer los estatutos de Hashem. Somos llamados a leer, incluso a leer en voz alta. La mirada se tiene que leer en voz. No podemos leer la mirada así como que en la mente. Tienes que hablar. Y realmente dice que cuando uno estudia y cuando hablas, puedes aprender más a cuando solamente estás leyendo así como que mentalmente. Cuando tus palabras salen lo que estás estudiando, tú puedes aprender más, concentrarte más en lo que estás leyendo y aprendiendo. ¿Sí? Entonces, el resumen de estas dos porciones, la primera y la última que vimos es ser llamados a leer los estatutos de Hashem, que fueron dados en el Sinaí. ¿Sí? Amén. Y esta es la que hemos estado viendo cómo va evolucionando. Vamos prácticamente al último, en las Moedim, en cómo ser santos para Hashem, cómo ser redimidos. De hecho, el último capítulo habla de redención. ¿Por qué habla de todo redención? Porque habla de redimir. ¿Para qué nos prepara Hashem? ¿Para qué prepara Hashem el pueblo? ¿Para un jubileo? ¿Y que hay un jubileo? ¿Cómo se le conoce el año de la redención? Entonces, el libro de Vayikra nos prepara para la redención. Si pudiéramos profundizar más en este libro, sería yo creo que lo ideal para prepararnos como pueblo. Yo me acuerdo que antes me decían, lee este libro de Levítico para que te quedes dormido. Y en el mundo anterior, digo, en la religión, así me lo decían. ¿No puedes dormir? Lee el libro de Levítico, te vas a quedar dormido. Te arrullas porque no entiendes nada. Y ahora entiendo diferente este libro. Ahora entiendo que si no entiendes este libro, no sabes cuál es el plan de Hashem, de cómo Él te va a llamar un día a su presencia. Y para que Él te llame, tiene que estar tu nombre inscrito en ese libro. ¿Sí? Entonces esto termina así la porción 33. Digo, tiene un número ahí interesante, pero vamos a ver, hay varias, siempre que vemos la geometría con otras palabras en el hebreo, podemos entender más allá qué puede ser. El número 33 habla también de un Mesías, que su función vivió hasta los 33 años. Pudiera ser. Yehave, Yud, Yud, He y Hei. Son 10 y 10, 20, 28 y 5, 33. Yehave quiere decir él revivirá, o él revive, o él revivirá. Recordemos que cuando trae la Yud al frente, hablando como un tiempo futuro, ¿sí? Entonces, él revivirá. Esa es la palabra revivirá. Sahu, ganaron. Abal, Abal tiene varios significados con esa letra. Puede decir Abal como usamos pero, o es bot, pero, Abal. Pero Abal también tiene que ver con él se afligió. Abal también tiene que ver con luto. ¿Sí? ¿Tendrá algo interesante ahí que podamos ver el número 33? O a lo mejor conectar con el Mesías, o a lo mejor conectar con una redención. Hay varias cosas que se forman con ese número. Entonces uno es el revivir. Ganaron. ¿Qué pasaría cuando el día que estamos orando en la mirada dice que Él tiene poder para resucitar los muertos? Y una vez que resucites, ¿qué es lo que ganas? La vida eterna. O sea, tú te preparaste para la vida eterna. ¿Sí? Pero hay aflicción, hay luto también. Entonces este número tiene
que ver que tú tienes que morir para vivir. Tu carne tiene que morir para que Hashem te restaure y te reviva. Tal vez en aflicción, pero hay una promesa de ganar la corona. Y ahorita leemos que la corona de Israel es en Shabbat. Lo leemos en la Midá. Y si no se acuerda, cuando vea la página 8 y lo va a ver. Pero si solamente vemos las puras letras, Abal, que es Aleph, vale 1, Bet 2 y Lamet 30, y podemos entender Aleph, ¿a quién representa? Hashem. Bet, casa. Y Lamet, un pastor, un redentor, alguien que nos guía a las ovejas, ¿no? Entonces, ¿será que Hashem construyó su casa a través de un pastor? Que se afligió. ¿Para qué? Para darnos vida, para ganar la vida, para ganar la heredad. ¿Tendría sentido? Yo creo que sí. Entonces, ahora, ¿qué pensamos del libro de Vayikra? Que terminamos en la porción 33, justamente en esa porción. Porque Hashem permite que un libro termine justamente en ese número. ¿Tiene sentido? ¿Se acuerdan de las vértebras que habíamos visto primero? Son 26 y 33, que hay una discusión en eso, pero no es discusión. Realmente son 7 cervicales, 12 torácicas, 5 lumbares y está el sacro y el coxis. El sacro y coxis son vértebras fusionadas, están juntas. ¿Sí? Tiene 5 vértebras el sacro y 4, algunas personas 3, el coxis. Son vértebras que están unidas, no están separadas, realmente no tienen un movimiento individual. Es como un solo hueso, pero con diferentes vértebras. ¿Sí? Entonces, cuando tú sumas todas esas vértebras, te da un número 33 también. Si tú ves un feto a los 33 días, tú puedes ver que ya tiene formada su columna. Está listo para la vida. Ahora, muchas veces no relacionamos el nacimiento de un niño con el nacimiento de Israel. Pero tiene una gran similitud. Y Hashem nos lo muestra. ¿Cuándo fue cuando salió realmente Israel de Egipto? ¿Cuándo salió de la oscuridad a ser un pueblo que todo mundo reconoció que su Dios es soberano? En el mar. ¿Se acuerdan cuando van los dos testigos de Josué a Jericó? Dice Raab que todo el mundo temía a ese pueblo. Y lo primero que les mencionó fue cuando ustedes cruzaron el Mar Rojo. Eso fue terror para todos. Como un pueblo nació a través del agua. Pero tú puedes ver que Israel era un primogénito de Hashem. Como nació un niño. De la oscuridad, en medio de las aguas. ¿Sí? Y muchas veces Hashem nos enseña lo micro, lo macro, y podemos relacionarlo. Y podemos entender que todo tiene un sentido. Entonces, día 33, ya está formado los 33 huesos de la columna del ser humano, está listo para vivir. En la semana 6 más o menos. Hasta ahorita vamos teniendo sentido. ¿Sí? Muy bien. ¿Recuerdan de cómo Hashem todo lo escribe desde el principio? Desde el principio está todo escrito. Y Isaías no lo dice. Todo lo por venir ya está en la Torah desde Bereshit, desde Génesis. Y tenemos las primeras 7 palabras que son 28 letras en total. Voy a tomarle foto y luego contarlas una por una, pero son 28, creo. Las conté en la mañana otra vez. 28 letras y 7
palabras. La octava palabra, hemos entendido que el octavo, ¿qué quiere decir? Un nuevo comienzo, un Shemini, nuevo inicio. Aquí tenemos la fiesta en Sukkot, el octavo día tenemos un Shemini, un nuevo inicio de la Torah. Pero aquí también ya tiene que estar escrito eso. ¿Cuál es la octava palabra? Quiero otra vez. Baaretz. El primer versículo termina en Aretz, tierra, Baaretz. Es la octava palabra. Entonces, hemos entendido que el plan de Hashem de restaurar a la humanidad es 7 días y el octavo es un nuevo comienzo. Cielos nuevos, tierra nueva. Otra vez, crear la tierra. Otra vez, volver a crear. Y yo no sé si esto se repita 1 millón de veces o no. La idea es llegar al Olam Abba, llegar al mundo por venir. Realmente toda la historia de la Torah nos enseña a que conectemos, a que veamos que este mundo, nos, no estamos destinados para este mundo. Que nuestra carne es nuestro medio de rectificación para llegar al mundo por venir. Esa es la carne. Y muchos nos quedamos atorados en la carne, nos quedamos atorados en este mundo, nos quedamos atorados con las bondades o los beneficios de este mundo. Entonces, Hashem nos lleva a un plan de llevarnos a la tierra para volver a crear, volver a hacer cielos nuevos y tierra nueva. ¿Sí? Ahora entendemos un poquito más el concepto de lo que viene en Apocalipsis. Ya estaba escrito de Bereshit. No es nada nuevo. Amén. El número 33 habla también de varias cosas. El libro Bat Midbar, en el capítulo 33, nos habla de un pasaje en específico del pueblo de Israel. ¿Se acuerdan? Nos habla de las jornadas de Israel. Desde Egipto, del mundo de oscuridad, hasta llegar al Jordán. Y si podemos entender, es el mismo punto donde iban a cruzar el Jordán. Iban a cruzar por las aguas a hacer una nueva nación. A llegar a la tierra de Israel. Lo mismo que pasó a un niño, cruzar las aguas para la vida. ¿Sí? ¿Tiene sentido todo? La jornada 33, ¿qué pasó en la jornada 33? Abal, Ebel. En la jornada 33 muere Aarón. El sumo sacerdote muere. Qué interesante jornada. Digo, como si todo hubiera coincidido o todavía era un plan destinado. Bereshit 46:15 nos habla de los descendientes de Lea que entran a Egipto. 33 almas que entraron a Egipto. De Lea. Vaikra 12:40 nos habla de la mujer cuando tiene un varón que es circuncidado el octavo día, pero tiene que pasar 33 días después para que ella pueda volver al templo. Entonces, digo, no es un número, nos metamos en cábala, simplemente son números que se repiten dentro de la escritura. El número 33, por ejemplo, en la mujer que nació un niño, tiene que ver con algo que ella ganó y va a vivir ese niño. Lea, y puedes ver las almas de Lea como un primogénito, algo que va a estar en Egipto. Pero algún día van a revivir, algún día van a salir de Egipto. Eran las palabras que José decía, Hashem los va a visitar, llévense mis huesos. Porque José sabía que Hashem va a restaurar a Israel. Y esos huesos está encerrada la vida. Y a partir de esos huesos va a volver a darles vida.
¿Sí? Muy bien, entonces, estamos aquí ya. Vamos a iniciar con Vallecra 26, 3 y 4. Y dice, aquí empieza esta porción, si anduvieres en mis decretos y guardares mis mandamientos y los pusieres por obra, yo daré vuestra lluvia en su tiempo y la tierra rendirá sus productos y el árbol del campo dará su fruto. ¿Qué quiere decir andar en sus decretos o caminar en sus decretos? ¿Qué podemos entender por caminar? Vamos a primero definir caminar. ¿Qué pasa cuando caminamos? Avanzamos. Tenemos que ir de un lugar a otro. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando caminamos en círculos? No estamos avanzando. ¿Sí? Entonces, el caminar quiere decir que nos va a llevar de un lugar a otro. Y si leemos la Torá y dice que si andamos en sus mandamientos y los ponemos por obra, quiere decir que el siguiente año hay más cambios. Quiere decir que el siguiente año avanzamos algo. Pero si el siguiente año estamos igual y el que sigue igual, estamos caminando pero en círculos. ¿Sí? Entonces, vamos a poner un ejemplo. Cuando tenemos un trabajo, una inversión o lo que sea, un negocio, trabajo, si estás en el mismo lugar que hace 20 años, en el mismo puesto, quiere decir que avanzaste, te quedaste parado. Tienes que ir avanzando. Si ya no ves oportunidad, tienes que moverte a otro lado. Pero tienes que ir creciendo. La Torah es así. Si la Torah la vamos leyendo año tras año y otra vez, vamos a ir entendiendo más profundidad. A veces vemos al judío como que mete muchos mandamientos, mucha halajá, muchas cosas nuevas. Para él eso es un avance. Para él es un avance el poder poner candados, cercos de protección. Porque él entendió el mandamiento, pero él sabe que si pone ese cerco es mejor. Y Yeshua hizo halajá también. ¿Oíste que fue dicho? No matarás. Pero yo digo, cualquiera que odie a su hermano ya ha cometido homicidio. ¿Por qué? Porque el matar o el asesinar comienza un pequeño odio. Entonces ahí va creciendo. Eso es halajá. Esos son mandamientos. Yeshua los puso. ¿Sí? Entonces, cuando eres bebé, ¿quién te puede ayudar a caminar? Una niñera, un daycare. Normalmente tus papás te ayudan. Tus papás te enseñan a caminar y cuidan tus pasos. Hashem hará lo mismo con nosotros. Cuando vamos caminando paso a paso en la Torah, poco a poquito. Salmos 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra. Hashem nos da luz a cada paso que damos. ¿Sí? ¿Cuál es el primer mandamiento? ¿Cuál es el último mandamiento? De los 613. Primero es multiplicación. ¿Sí? Hashem quiere que el pueblo se multiplique. ¿Qué pasa cuando alguien te dice, ya no tengas más hijos? ¿Será por beneficio? ¿Para que no batalles? El único que vemos en la Torá que no quería más descendientes de Israel es el faraón. Y el faraón representa a la serpiente. Entonces, el único que no quiere que se multiplique el pueblo es la serpiente. Cuando te dicen que no tengan más hijos, ya son muchos,
no vas a poder, son demasiados, te van a comer. Y cuando Hashem, su primer mandamiento es multiplícate. ¿Cuál fue el primer pecado? La muerte. Adán y Eva murieron. Caín mató a su hermano. Y Hashem te dice, el primer mandamiento, multiplícate. Entonces, si queremos tener personas que nos acerquen a la Torah, personas que nos ayuden a caminar en la Torah, no personas que tienen que conocer la Torah, y personas que se oponen a la Torah, que te empiezan a dar mandamientos en contra de la Torah, yo creo que tenemos que tomar decisiones de saber realmente que la decisión que tomemos es base de la Torah. Ahorita en el mundo hay muchos anticonceptivos, ¿no? Bastantes, de todas formas. Y realmente el mundo lo que te dice es, ya no tengas hijos. Ya no está el mundo para tener hijos. El mundo ya es mucho desorden. Ya no tengas familia. Aquí hay miles de anticonceptivos gratis. Si el mundo está gobernado por Faraón, y si nos ponemos a hacer lo que hace el mundo, estamos haciendo caso a Faraón. ¿Sí? El último mandamiento de la Torah es, escribe a todo varón un rollo de la Torah. Escribe un rollo de la Torah para sí mismo. ¿Por qué? Porque ese rollo de la Torah para ti mismo puede hacer que puedas instruir a tu descendencia. Escríbelo para ti, no para Shem. El mandamiento que lo da dice escríbelo para ti. Esto va a ser bueno para ti. Así como cuando a Abraham le dijeron, Lej leja, sal para ti. Esto es para ti, no por mí. Entonces, ese libro nos va a enseñar cómo instruir a la descendencia. ¿Sí? Y podemos ver el mandamiento, amar a Shem sobre todas las cosas y a tu prójimo. Y el Shema, estas palabras las repetirás a tus hijos, al levantarte, al acostarte, cuando andas por el camino. Y si podemos ver el levantarte, al acostarte y cuando andemos por el camino, podemos entender cuando nazcas, cuando mueras y todo lo que vivas. ¿Sí? Un día lo podemos expandir a toda nuestra vida. Amén. Y Vaikra, lo que continúa diciendo, dice, yo daré vuestra lluvia en su tiempo, que es lo que leemos cada vez que leemos el Shema. Yo daré vuestra lluvia en su tiempo, la tierra rendirá sus productos y el árbol del campo dará su fruto. Vuestra tría alcanzará la vendimia alcanzará la sementera, y comeréis vuestro pan hasta saciaros. Habitaréis seguros en vuestra tierra, y yo os daré paz en la tierra, y dormiréis y no habrá quien os espante, y haré quitar de vuestra tierra las malas bestias. La espada no pasará por vuestro país, y perseguiréis a vuestros enemigos y caerán espada delante de vosotros. ¿Cuándo ocurre todo esto? Nos habla de un día en especial. Habitar confiados en la tierra que nos da, habitar en paz, en shalom. Esa es una promesa de un día en específico. Es una promesa de un Shabbat en específico, de un milenio en específico, de un día que puedes habitar la tierra y descansar confiado. Isaías 12 es un pasaje que sí o sí está dentro del Sidur de Shabbat. No sé si lo lean, no sé si no lo lean, pero habla de esto mismo. Habla de un día diferente a los demás. Habla de un día que Israel está tranquilo y regocíjate y canta, oh, hija de Sión. Canta salmos a tu rey. Es un día de gozo que tienes que tener. Es un día diferente.
Y es un verso que se lee después de la celebración, después de la bebida del vino, de beber el vino, perdón. Ese salmo, ese pasaje de Isaías, o ese cántico, viene como un cántico de Isaías, que tú cantas con gozo delante de Hashem, porque estás en un día diferente. Y tú puedes entender todo el proceso que tiene el Sidur, está en el Nuevo Testamento también. Cuando Mashiach dice que yo no vuelvo a tomar del fruto de la vid hasta que venga en su reino. Y ahí inicias el Sidur, tomando vino. Y muy probablemente al final de los días vas a tomar vino con el Mesías. Y después del vino viene el gozo, vienen los cánticos, viene la alabanza a Hashem, porque te rescató de un mundo de oscuridad y te llevó a un mundo de luz. Amén. Yo pensé que no nos había gustado eso. Ok, Vayikra 26, 7 y 8 dice, y perseguiréis a vuestros enemigos y caerán a espada delante de vosotros. 5 de vosotros perseguirán a 100 de ellos, y 100 de vosotros perseguirán a 10,000. Vuestros enemigos caerán a filo de espada delante de vosotros. ¿Cuál es la diferencia aquí? Dice, 5 de ustedes persiguen a 100, pero 100 persiguen a 10,000. No está proporcional. 5 a 100 y luego 100 personas. Eso quiere decir que son 5 por 20, son 100, ¿verdad? O sea que aumentó 20 veces más el número de personas, ¿sí? Entonces, para que sea proporcional, el 100 tienes que multiplicarlo también por 20, porque aumentó 20 veces más. Si multiplicas 100 por 20, te da 2,000 nada más. Pero aquí dice que 100 a 10,000. Quiere decir que mientras más se junta el pueblo, mientras más se une el pueblo, se multiplican incluso sus fuerzas. Y el siguiente verso lo dice. Pero yo me volveré a vosotros y os haré crecer y os multiplicaré y afirmaré mi pacto con vosotros. Entonces podemos entender que Hashem, mientras más se va uniendo el pueblo, más se multiplica la fuerza del pueblo. ¿Sí? De hecho, 5 veces más es la multiplicación. De 5 a 100 son 20 veces más. Aquí serán 2,000, pero no son 2,000, sino 10,000. O sea, 5 veces más la fuerza del pueblo. Y 5 veces más es la letra Hei, que representa la Hei. Soplo, el espíritu de Hashem. Quiere decir que cuando Hashem pelea con el pueblo se multiplica, el espíritu de Hashem está con el pueblo. Por eso es la multiplicación. Y por eso entendemos el siguiente versículo, porque yo me volveré a vosotros, mi espíritu se derramará en ustedes. Cuando Mashiach dice, enviará un consolador, enviará un espíritu, enviará su espíritu para el pueblo. Yo me volveré a vosotros y os haré crecer, multiplicar y afirmaré mi pacto con vosotros. O sea que esto es una promesa de Hashem, hacernos crecer, multiplicar, porque se multiplicó la fuerza también de Israel para firmar su pacto con vosotros. ¿Sí? ¿Sí entendemos las palabras? Muy bien. Entonces, ¿cómo crece un niño, por ejemplo? Vamos a ver primero crecer. ¿Cómo crece un niño? ¿Quién le ayuda a ese niño a crecer? ¿Solo en su casa? Ni te ayuda, ¿no? Ni te ayuda, ni te guía, alimento, hacer lo que sea de una forma saludable. Si cae, alguien que lo levante, porque va a caer. Sí o sí va a caer. Entonces, ya que empieza a crecer el niño, después se multiplica como una familia. Ya llega otro niño, y otro niño, y otro nieto. ¿Para qué? Para confirmar el pacto. ¿Cuál pacto? El primer mandamiento de Hashem es multiplícate.
guarda mis mandamientos. Leemos en el Shema. Si guardas los mandamientos, para que tus hijos sean resguardados también. No solamente son para ti, sino para tus hijos. Entonces Hashem dice, cuando tú como padre guardas los mandamientos, Él se encarga de tus hijos también. Guía a tus hijos en los mitzvot, en los mandamientos, en la Torah, Él se encarga de él. Y vas a descansar en Él. ¿Ven? Dice, pero si me oyeres, ni hicieres, no, perdón, si no me oyeres, ni hicieres todos estos mis mandamientos, si desdeñares mis decretos, vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto. O sea, Hashem tiene un mandamiento, dos mandamientos, o todos, todos los mandamientos. Invalidas su pacto. Ahora dices, ¿son muchos mandamientos? Sí. ¿Los conocemos todos? No. Año con año vamos aprendiendo un poquito más. Pueden ser mandamientos que no sabíamos que existían, o que no entendíamos el primer año, que no entendíamos el segundo año, o que pasan 5 años y seguimos sin entenderlo exactamente. Y hay mandamientos que realmente yo no entiendo todavía. Y en esta porción vemos eh, que son 50 shekels para el hombre de 20 a 60 años y luego 50 de 40 para la mujer y no, 30 para la mujer. Realmente no entiendo dónde vienen esos números, pero están ahí en la Torah. ¿Cuándo se aplican? Estando el templo, porque eso lo tienes que llevar a un sumo sacerdote. Entonces, ¿me debo preocupar ahorita? Tal vez no. ¿Debo aprenderlos? Tal vez sí. Porque si llega a haber un templo o un sacerdote, por lo menos ya sé qué hacer. No sé por qué son 50 shekels, pero aquí está. No, no llegó a los 60. ¿Sí? Ya si crucé los 60, pues ya tengo un descuento, ¿no? ¿Sí? Entonces dice que todos los mandamientos, dice no los menosprecies, no los menosprecies. La Torah, si la menospreciamos, es dada para nosotros, para nuestro bien, para vivir diferente, para que nuestra familia sea diferente. Y Hashem nos está regalando la Torah. Hagámosla. Y hay veces que no la entendemos. Realmente digo, yo soy el primero, no lo entiendo a veces. Y hay otros que dudo, y hay otros que dices, bueno, si Hashem quiere que vayas caminando, si este mandamiento es así, pero quiere que vayas a un nivel mayor, pues hazlo. ¿Qué puedo hacer mejor? ¿Qué puedo hacer extra para ser mejor delante de los ojos de Hashem? ¿Sí? Lo hacemos en el trabajo a veces, lo hacemos en los negocios a veces, lo hacemos en nuestra vida, ¿no? Y dice, entonces la tierra gozará de sus días de reposo, todos los días que esté asolada. Esa es una promesa ya dada después de, mientras vosotros estéis en la tierra de vuestros enemigos, la tierra descansará y entonces gozará de sus días de reposo, de sus Shabbat. Todo el tiempo que esté asolada descenderá por lo que no reposó en los días de su reposo cuando habitabas en ella. Y los que queden de vosotros infundiré en sus corazones tal cobardía en la tierra de sus enemigos, que el sonido de una hoja se mueva y los perseguirá, y huirán como ante la espada, y caerán sin que nadie los persiga. Infundir miedo. O sea, semana veíamos que la persona, si tú crees en la Torah, si tú crees lo que estamos leyendo cada vez, que Él tiene el poder para resucitar a los muertos, que Él tiene poder para resucitarnos de la muerte. ¿Cuál es el miedo que tenemos de morir? Todo el tiempo en la
campamento anterior, en el mundo cristiano, todos los pastores hablaban de Pablo. Que Pablo decía que para ellos el morir es ganancia. Pero nadie quería la ganancia. Ningún pastor quería la ganancia ya. Porque no sabemos a dónde vamos. Pero la instrucción nos dice que Hashem tiene poder para resucitar a los muertos. Entonces el miedo debe desaparecer de nosotros. Ahí menciona algo de los días de reposo. Esto que menciona los días de reposo dice, cuando habites en la tierra, dice, van a seguir los días de reposo, pero te voy a castigar por esos días de reposo que no guardaste. ¿Cuánto tiempo estuvo Babilonia en Israel, en Jerusalén? 70 años. 70 años. Cuando viene el Mesías, hay una palabra que Pedro dice, ¿cuántas veces debemos de perdonar? 70 veces 7. ¿De qué está hablando ahí el Mesías? De 490. Pues, sabemos multiplicar, eso sí, pero ¿de qué está hablando? Desde Babilonia hasta que vino el Mesías son 490 años. Estamos hablando de un perdón más profundo, porque no guardaste mis días de reposo. Los 70 años de Babilonia se multiplicaron por Shabbat. De hecho, más adelante, no sé si lo puse o no, pero más adelante dice, si no guardan mis mandamientos, multiplicaré por 7 veces más. Entonces, los 70 años de Babilonia se multiplicaron por 7 hasta que no viene el Mesías y mostró el perdón. Este es el perdón de Hashem. Por fin llegó el perdón. La otra semana les traigo la cronología para verlo, para que. Pero está interesante cómo las palabras del Mesías estaban en otro sentido que no entendemos. Porque el que vivía en ese mundo, en ese entonces, en el primer siglo, estaba colonizado por Roma. Y ellos entendían que habían sido colonizados por los griegos. Y ellos entendían que también los asirios. Y ellos entendían que también Medo-Persia. Y entendieron que Daniel, en la época de Daniel, estaba Babilonia. Porque Hashem no perdonaba a Israel. Porque no guardaban mis Shabbats. No guardaban mis Shabbats, no guardaban mis Shemitahs, no guardaban mi jubileo. Ahora yo los voy a castigar. ¿Tiene sentido? Ok, entonces, 41, 42. Dice, yo también habré andado en contra de ellos y los habré hecho entrar en la tierra de sus enemigos. Y entonces se humillará su corazón incircunciso y reconocerán su pecado. Entonces yo me acordaré de mi pacto con Jacob y asimismo de mi pacto con Isaac y también de mi pacto con Abraham. Me acordaré y haré memoria de la tierra. Hashem se va a acordar de la tierra cuando humillen el corazón incircunciso, cuando reconozcan el pecado. Al final de los días es igual. Cuando nuestro corazón es circunciso, ¿por qué es incircunciso? Porque no tiene los mandamientos de Hashem. No hace la voluntad de Hashem. Hace la voluntad para la que fue creado la carne. Por eso Hashem pide la circuncisión a los varones. ¿Por qué con Abraham no llegó Isaac hasta que no se circuncidó? Hasta que no hizo la voluntad de Hashem. Haz mi voluntad, la circuncisión, viene el hijo. El corazón, hasta que no haces la voluntad de Hashem, no recibes su Torah, su instrucción, reconoces tu pecado, reconoces que eres carne.
y te humillas. Y ahí Hashem se recuerda del pacto con Jacob, con Isaac y con Abraham. ¿Sí? Y lo hace en memoria de la tierra. Como vimos ahorita, esto tiene que ver al final de los días, recordando la tierra. Todo este proceso de los 7 milenios para llegar a la tierra. ¿Sí? Ok. Vamos a terminar. Ahora estaba bien cortito. Mm, sí. Vamos a ir leyendo unos mitzvot. Son pocos y realmente todos los mitzvot. Vamos a ver nomás dos de los mandamientos. El precepto, que uno hace un voto por valoración de una persona que debe pagar el precio prescrito. ¿Sí? Prescrito quiere decir la redención por una persona. Vas a redimir a una persona. Cada uno tiene un precio de redención. Todo esto te está hablando antes de terminar el libro de Vayikra. El libro de Vayikra nos lleva o nos conecta con una fiesta en particular, que es Yom Kippur. En Yom Kippur, hemos visto que se celebra cada 50 años en jubileo, el año de la redención. ¿Sí? Entonces, este libro nos enseña cómo se da una redención. Todos estos mandamientos son mientras está el templo. ¿Cómo podemos ser redimidos sin un templo? No tendría sentido. No tendría sentido la Torah, porque la redención viene por un templo. Todos estos mandamientos tienes que presentarlos delante de un sumo sacerdote. Y si no hay, la prohibición contra intercambiar animales consagrados por una ofrenda sagrada. Yo creo que tiene sentido, ¿no? Si consagraste un animal y lo dedicaste para Hashem y lo dices, lo puedo cambiar por este porque ese animal está muy bueno, obviamente no puedes hacer nada de eso. Cuando algo lo consagras a Hashem, tienes que dejarlo para Hashem. Así como Ana, que lloraba por un hijo, dijo, lo voy a consagrar a ti. Queda consagrado a Hashem. En estos mandamientos viene también cuando consagras una propiedad a Hashem. Y si la consagraste a Hashem, no puedes tomar parte de ella. Es para Hashem. Tienes que dejarlo tal cual. Que si uno intercambia un animal consagrado por una ofrenda, o ambos animales quedan consagrados, el precepto de que uno debe hacer un voto por la valoración de un animal debe pagar según lo que valora el Cohen. ¿Sí? Que si uno hace un voto por el valor de una casa, debe pagar la valoración del Cohen más un quinto. Tiene que una quinta parte si quiere redimir esa casa, si quiere restaurar esa casa. Lo que valora el Cohen, si la casa vale tanto, una quinta parte más para redimir. ¿Sí? ¿Dónde ven una quinta parte más? En Egipto. ¿Quién dijo una quinta parte más? José. ¿A quién le dijo? Cuando le dio consejo a Faraón, le dio este consejo. Para una redención, le dijo, quinte la tierra, de todo lo que se va a prosperar, de todo lo que va a hacer, una quinta parte, guárdela para un momento de redención. No dice para un momento de redención, pero tú puedes entender para poder redimir. Y él fue el que con esa quinta parte dio de comer a todo el mundo. ¿Sí? ¿Cuánto le dieron a José? Le dio a su hermano más que a sus otros hermanos. A Benjamín le daba más. 5 veces más. No es una quinta parte. Era 5 veces más. Entonces quiere decir que a los hermanos
les daba una quinta parte. Estaba redimiendo a los hermanos. Era una redención para los hermanos. ¿Quién lo había tratado mal a José? Nada más sus hermanos. Benjamín, ¿no? ¿Sí? Ah, ya. Que si uno hace un voto por el valor del campo, debe pagar el valor establecido por su escritura. La prohibición contra cambiar animales consagrados de una clase de ofrenda por otra. Y ahí no puede decir, bueno, tengo este cordero, pero mejor lo voy a cambiar por este cabrito. Ambos son limpios, no puedes consagrar a ninguno ni otro. El precepto de que si uno hace un voto jerem, propiedad segregada, sobre una propiedad suya, esta queda para los Kohanim. Una voto jerem. El voto jerem es cuando tú consagrabas algo para Hashem. Jerem quiere decir como que es destruido. ¿Sí? Entonces tú dices, ¿sabes qué? Voy a dar esto para Hashem. O sea, queda destruido para ti. No lo puedes restituir. Tú lo consagraste. Como Ana podía volver a tener a su hijo, lo consagró para Hashem. Y estuvo consagrado a Hashem. Fue un profeta de Hashem. Pero ya no podía tener la misma función de un hijo. Cuando tú consagras algo para Hashem, si tú dices a Hashem, te quiero dedicar estos días, más vale que esos votos los pongamos por obra, porque ya no nos pertenecen a nosotros. Cuando decimos algo y sale de nuestra boca, tiene que ser para Hashem. Entonces a veces es mejor quedarte callado a consagrar algo, ¿ok? Dice, la tierra puesta bajo un jerem, es una propiedad sagrada por su dueño, no debe venderse, sino darse a los kohanim. No se restaura, se daba a los sacerdotes. ¿Sí? Era consagrada a Hashem. El precepto que una tierra bajo el voto de Jerem no debe redimirse, tampoco se recuperaba. El precepto del diezmo de los animales domésticos permisibles se ha dado cada año y que el diezmo de los animales no ha de venderse, sino solamente comerse en Jerusalén. Es importante, por ejemplo, a veces dices, podemos comer cualquier animal. No, podemos comer cualquier animal limpio. No, limpio, limpio es cualquier borrego, carne limpia. Podemos cualquier animal. No debería ser. Porque si fue muerto en ciertas circunstancias, no puedes comerlo. Si fue muerto ciertos rituales que no son dentro del pueblo, tampoco puedes comerlo. Ahora, tú puedes llevar una ofrenda a Hashem con una pierna quebrada. No. Y si llevabas una ofrenda de paz, que no sé, que comías tú, era para Hashem, para los sacerdotes, y tú comías, pero el animal tiene una pierna quebrada, no podías llevarlo. Aunque sea limpio. ¿Cuántas veces le ha salido un pollo con la pierna quebrada? Se compra un pollo y trae la pierna quebrada. O morado. Parece que lo mataron a palos al pobre pollo, ¿no? Entonces tenemos que aprender cómo, si están sufriendo esos animales, o si no, no pasa nada. Yo creo que tenemos que analizar realmente qué estamos comiendo. ¿Por qué? Porque un animal que sufre normalmente genera hormonas. Y esas hormonas te las comes. Un animal que se crece muy rápido, en 15 días está listo el pollo, no es un pollo saludable. Realmente son. Ya he visto los pollos cómo crecen nuevamente y no tienen las piernas que tienen los mismos pollos que venden. Sí. Ok. Esta es la última. No, de hecho ya la vimos. Vamos a ver Isaías 12. Isaías 12. Y con eso terminamos.
Me dice amén cuando lo tenga. Amén. Dice Isaías 12:1. Dice, ese es el versículo, el pasaje que digo que leemos en Shabbat, después del Kiddush, después del vino. Dice, y diráis en aquel día, cantaré a ti, oh Adonai, pues te enojaste contra mí, tu furor se apartó y me has consolado. Si vemos nomás en el versículo, dirás en aquel día. ¿Qué día habla? Muchas veces cuando vemos aquel día, o el día del Señor, o el día de la ira, ¿qué día? Aquí nos enseña algo. Dice, te enojaste contra mí, pero tu furor, tu ira se apartó y me has consolado. O sea que me perdonaste. Yom Kippur. ¿Sí? No dice Yom Kippur, pero nomás lees el contexto. Aquel día, Yom Kippur. En la sexta fiesta, es lo que leemos para entrar al Shabbat. ¿Sí? Dice, he aquí Dios es, he aquí es Adonai, es mi salvación, me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Adonai, el cual ha sido la salvación para mí. Sacaréis aguas con gozo de las fuentes de la salvación, y diréis en aquel día, cantad a Adonai, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras, Recor- recordad que su nombre es engrandecido, cantad salmos a Adonai, porque ha hecho cosas magníficas. Se ha sabido esto por toda la tierra. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Esto va a ser recordado en toda la tierra. Si vemos el mismo proceso de Shabbat, esto dirás en aquel día me perdonó. Tenemos el Bab, es el hombre, tenemos una Aleph Tav y estamos entrando a la tierra. ¿Sí? Entonces, ¿cómo todo nos va conectando del Shabbat a ser un día diferente? ¿Qué pasa cuando Shabbat lo hacemos a nuestra manera? Ir caminando los mandamientos de Hashem en el templo funcionaba igual. Los Shira Malot, ¿se acuerdan qué son los Shira Malot? Cantos de ascensión, Salmo 120 al 134. Se lo lleva de tarea, los lee. Y esos salmos se cantaban cuando el sumo sacerdote sacaba de las aguas del estanque de Shiloh y lo llevaba al templo, se cantaban esos 15 salmos. Se cantaban mientras los levitas estaban en los 15 escalones de la puerta de Nicanor. Bueno, 120 al 134. Y todos van a empezar Shira Malot, canto de ascensión. 120 al 134, son 15 salmos. ¿Sí? Y si lo vamos leyendo, vamos a entender cómo es un acercamiento a Hashem. Léalo con esa mentalidad. Cada salmo te va acercando un poquito más a Él. Cada salmo te acerca más. Si lo lee con esa mentalidad, va a entender cómo se acercaban los levitas en el templo, cómo se acercaba el pueblo al templo. ¿Sí? No son salmos escogidos al azar, que vamos a leer de aquí a aquí para que se vea bonito. No. Cuando lo lee, se va a dar cuenta. ¿Sí? Obviamente no tenemos tiempo para leerlo, pero sé que en casa sí puede tener tiempo para hacerlo. ¿Ven? Muy bien, y hasta aquí le vamos a dejar. Hazak, Hazak, Benit Hasek. Esfuérzate y sé fortalecido. Cada vez que terminemos un libro, esforzarnos. La siguiente semana iniciamos el libro de Bamidbar, números. ¿Sí? Y ese libro se escribió después de Vayikra. Es un recordatorio. Porque otra vez empezamos en el desierto. Otra vez la misma.
conteo de números, más información. ¿Sí? Entonces Hashem nos dio una Torah muy completa. En esa más información también habla otra vez del templo, cómo construir un Mishkan. Una continuación. Entonces muchas veces lo vamos viendo como que va avanzando, pero a veces esos libros ya están dentro de... El libro de Vayikra está todo dentro del libro de Éxodo. ¿Sí? Porque Éxodo termina cuando formaron el templo, ¿no? Ya estaba listo el Mishkan. Y se tardaron un año para hacer el Mishkan. Y el libro de Vayikra dice que toda esta información la dio en el monte Sinaí. Eso fue un año antes de que estuviera listo el Mishkan. Entonces, cronológicamente, vamos viendo cómo cada uno se va poniendo. No es una lectura griega o greco-romana, sino es una lectura hebrea. ¿Ven? Muy bien, vamos a terminar aquí la transmisión. Que el Eterno les bendiga. Nos vemos la próxima semana. Shabbat Tov.